Bueno, el día de hoy estamos aquí en una zona abierta, llena de pasto, con unos cuantos árboles solitarios alrededor, y estamos en este lugar bien interesante cerca de la localidad de Miradores, en el centro de Veracruz, porque este es el hogar de un pájaro muy especial. Así que permítanme presentarles al chivirín sabanero o Cistotorus platensis. Este pequeño chivirín tiene poblaciones residentes desde las pampas argentinas hasta el centro de México. Siempre vive en sitios como este, llenos de pasto que combina a la perfección con sus plumas. Y aunque su color no es tan grande a la vista como el de otros seres brillantes de los trópicos, cuando comienza a cantar, entreteje sus notas con las espigas que crecen de una manera hermosa. Vive desde los altos pastizales subalpinos a la sombra de los volcanes dormidos, donde convive con el gorrión favorito de nuestras historias de aves, en los pastizales húmedos del trópico y en las amplias pampas del sur del continente. Muchas de estas poblaciones de chivirines están separadas actualmente, siguiendo el patrón de distribución de los pastizales en el continente, y esta separación, producto de la dependencia a un hábitat en particular, es lo que detona nuestra historia. Resulta que se han reconocido unas 18 subespecies de este pequeño chivirín, y en particular esta que ves en el video se llama Cistotorus platensis jalapensis, un nombre puesto en honor a la ciudad de Jalapa, que está a unos kilómetros al occidente de donde grabamos este video. Hay otro, por ejemplo, que se llama Cistotorus platensis tinulus, y otro que se llama Cistotorus platensis minimus, y otro que se llama Cistotorus platensis falklandicus. Pero bueno, resulta entonces que tenemos muchas poblaciones que forman parte de algo que sabemos que es una misma especie, es decir, Cistotorus platensis, pero que además de llamarse así, también tienen un tercer nombrecito al final, que nos señala que son una subespecie. Y a lo mejor en este momento te estés preguntando, y bueno, ¿qué cosa es eso de una subespecie? ¿No era ya suficiente con tener el complejo concepto de especie como para tener uno más? Bueno, pues yo me estoy preguntando lo mismo, pero en este video intentaremos averiguarlo. Y tal vez en el camino descubramos cosas aún más interesantes. Bueno, antes de entrar más de lleno en este tema, tengo que hacer algunas aclaraciones. El concepto de subespecie es complejo y este video no pretende ser la última palabra para nada en este tema. De este modo, los artículos y referencias en las que me basé para poder construir toda esta historia de la cual les voy a estar hablando son principalmente, por supuesto, de aves. Así que probablemente si estudias plantas o insectos o reptiles, los temas y discusiones sobre el concepto de subespecie sean un poco diferentes. Y si tú quieres leer un poco más a profundidad sobre estas fuentes que yo consulté, te voy a dejar todas ellas en la descripción. Bueno, primero que nada tenemos que entender que el concepto de subespecie es bastante antiguo. Ya los primeros naturalistas, una vez que comenzó a usarse la nomenclatura científica, comenzaron a organizar los seres vivos en estos conceptos que ahora llamamos especies, con su nombre, su género y todo esto, y se dieron cuenta que dentro de los grupos que ya tenían formados como especies, parecía haber grupos más pequeños. No supieron qué hacer con esto y lo mejor que encontraron fue llamarle a estos subgrupos subespecies. Y claro, la cosa estaba muy bien, había especies, había subespecies, se parecían más unas que otras, estaba muy bien, porque las especies no cambiaban, eran inmutables y toda esta cosa. Hasta que de pronto llegaron dos señores que se apellidaban Darwin y Wallace y pusieron todo patas para arriba. Así, a través de la historia de la biología, cuando comprendimos que las especies son dinámicas, que las especies cambian, que evolucionan, entonces el concepto de subespecie, mira, va volando una garza, qué curioso, el concepto de subespecie pues también tenía que cambiar, ya no era simplemente un subconjunto de una especie, seguramente la cosa era más compleja. Y fíjense ustedes si lo es. Tan complicada es la cosa que ahora, en la actualidad, al menos para las aves,
no tenemos un concepto claro y aceptado unánimemente de lo que es una subespecie. Es una de esas preguntas a la que la biología siempre tiende a acercarse con los nuevos avances, nuevos paradigmas y nuevos descubrimientos, pero a la que nunca terminamos de llegar del todo. Se han propuesto muchas definiciones. Hay quien dice que las subespecies ni siquiera existen, hay quien dice que sí, mucha agua ha pasado bajo el puente y no parece que este concepto tenga solución inmediata. Tal vez lo único que sí sabemos que ciertamente es el concepto de subespecie puede ser un cajón desastre. Porque al menos en las aves, un carpintero, las maneras en las cuales se determina qué es o qué no es una subespecie suelen ser bastante arbitrarias. Por ejemplo, tenemos el caso de Melospisa melodia mexicana, el gorrión cantor del centro de México, que es una subespecie que no migra a diferencia de otros gorriones, que tiene un área bien delimitada, unos patrones muy específicos y demás. Definitivamente una subespecie que podríamos llamar bien delimitada. Pero por otro lado tenemos el caso de Myoborus miniatus, un pajarito que vive desde México hasta Bolivia y que a lo largo de toda esa distribución tiene muchas subespecies, pero la diferencia entre cada una puede ser muy difícil de notar. El color del pecho de este Myoborus va cambiando de rojo a amarillo de una manera tan gradual que es imposible trazar una línea en donde comienza y en donde termina otro color. Es algo complicado y, por ejemplo, en este caso no podemos trazar una línea exacta, no podemos delimitar de manera mucho más concreta dónde empieza y dónde termina otra subespecie del Myoborus. El tema de las subespecies es complejo. Si tan solo conociera a alguien que haya trabajado con algo así. El día de hoy estamos aquí con el colega y amigo Gustavo Contreras Cuevas, que ya es maestro en ciencias biológicas y su trabajo de maestría tuvo mucho que ver con este tema de subespecies. Yo estudié la variación del canto en una especie de chipe, un chipe migratorio que muchos seguramente conocemos, que es Cardelina pusila o el chipe de Wilson. O el chiquito amarillo. O el chiquito amarillo, o como lo conozcan en donde estén ustedes. Tú en tu tesis trabajaste con subespecies, con poblaciones diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué eran estas cosas que son las subespecies? ¿Y por qué de repente parecen un concepto tan nebuloso en biología? ¿Por qué crees que ha sido tan complicado establecer y ponernos de acuerdo en qué es una subespecie? Claro, bueno, para empezar, lo que yo hice fue como estudiar la variación del canto entre las distintas subespecies del chipe de corona negra o el chipe de Wilson. En la actualidad se reconocen 3 subespecies, ¿no? Pero hay, como bien lo dice, ciertos problemas al momento de definir subespecies, porque primero, para empezar, no hemos definido o no nos hemos puesto de acuerdo en qué es una especie, los biólogos, ¿no? Empezando por ahí, hay diferentes conceptos que toman diferentes bases para definir qué es una especie, pero en esencia, o el común de las definiciones de subespecie es que son grupos de poblaciones aislados de la misma especie, o sea, poblaciones aisladas de la misma especie que son distinguibles en ciertos rasgos generalmente morfológicos, o sea, cosas que pueden ser evidentes a simple vista o de repente también con rasgos de comportamiento, ¿no? Entonces, el común es de la definición de subespecies es eso, poblaciones de la misma especie que se encuentran aisladas las unas de las otras y que son diagnosticables por algún rasgo u otro. El problema al definir subespecies es qué tanto es tantito, qué tanto es diferente para poder ser considerado subespecie o qué tanto es diferente para poder considerarlas una especie diferente. Entonces las diferencias de repente pueden llegar a ser muy arbitrarias, ¿no? Esta subespecie o esta población es diferente de las otras, pero es tantito diferente por milímetros en el tamaño del ala o el tamaño de la pata, o es tantito diferente porque es de repente quizá más amarilla o menos amarilla, o bueno, estas diferencias pueden llegar a ser muy arbitrarias y de repente es difícil observarlas, medirlas, o caso contrario son muy obvias. De ahí
nace como la primera complejidad de definir una subespecie. Y regresando un poco al personaje de este video, que es el buen Quistotorus platensis jalapensis, que vive en unos pastizales tropicales, que es una subespecie de Quistotorus platensis que vive en unos pastizales tropicales, pero que tenemos otras que viven en pastizales subalpinos cerca de la Ciudad de México, y tenemos otras que viven en pastizales inundables, quién sabe dónde, y tenemos otras que viven en las Islas Malvinas, en las Islas Falkland, y tenemos otras que viven en la Patagonia. ¿Será que estas poblaciones que son distintas, que están en un ecosistema, aunque es en general son ecosistemas de áreas abiertas, son ecosistemas muy abiertos, son también diferentes? ¿Será acaso que puedan estar generando interacciones diferentes en cada uno de estos sitios en los que viven? Definitivamente sí, porque, bueno, hay una cuestión de cómo estudiar la variación que de repente puedes decir, por ejemplo, ya sabemos que son subespecies, eso significa que hay cierto grado de diferenciación en algún aspecto o en alguna característica, y es precisamente la interacción con el ambiente, con, por ejemplo, cuestiones como climáticas o cuestiones de interacciones con otras especies o quizá relaciones muy específicas con cierto tipo de, por ejemplo, otro tipo de aves o especies de plantas, ha conducido o ha generado esta variación que es la que nos ha hecho definirlas como subespecies. Entonces, el ambiente, pues sí, determina o juega un papel muy importante en el grado de diferenciación de estas poblaciones. Ok, entonces ya entendimos. El concepto de subespecie es verdaderamente complejo y a lo mejor muchas de esas subespecies que están como etiquetas al final de los nombres científicos de dos partes no tengan un sentido más amplio en términos ecológicos, evolutivos y demás. Pero hay otros casos. Hay entidades a las que llamamos subespecie que tal vez sí nos cuentan una historia diferente y particular. Y justamente donde estamos, en estos matorrales secos del centro de Veracruz, podemos encontrar uno de esos ejemplos. La matraca nuca rufa de Veracruz, o Campylorhynchus rufinuca rufinuca, es una avecita ruidosa y sumamente común en estos ecosistemas secos del centro del estado. Y lo más importante para esta historia, esta subespecie está separada de sus parientes más cercanos, que viven en Oaxaca, por al menos unos 300 kilómetros. Y no solo está separada en el espacio, también en el tiempo. Aproximadamente 1 millón de años es la estimación que se ha hecho sobre el tiempo de separación que ha tenido este linaje aislado de sus parientes más cercanos que habitan en las costas del Pacífico, al otro lado del país. Esta separación posiblemente tenga mucho que ver con las diferencias que podemos observar en los individuos de esta población aislada, que son más pequeños, tienen motas negras en el pecho y tienen la corona oscura, además de ser diferentes también en cuanto a sus vocalizaciones. Pero eso sí, todas las matracas son igual de escandalosas. Y sin embargo, esta separación que hace tan única a Campylorhynchus rufinuca rufinuca también la pone en riesgo, porque con un área de distribución tan restringida en el centro de Veracruz, en una vegetación tan específica como esta, que está en grave riesgo de desaparecer, pues también esta matraca, diferente de las otras subespecies que viven en el Pacífico tranquilas y tropicales, tiene también más riesgo de dejar de existir. Y esto me lleva a una última pregunta. Entonces, si estamos hablando de que estas poblaciones de subespecies que están en distintos lugares están teniendo interacciones e historias particulares diferentes y que sin embargo están todas bajo el paraguas, bajo la sombrilla de una misma especie, ¿será que acaso este concepto de subespecie está influyendo de alguna manera en las decisiones de conservación para ellas? Creo que por ahí hay algo del chipe también, ¿no? Sí, si lo ves como desde esta perspectiva que mencionas, sí. Las subespecies del este, en comparación con las del oeste, tienen tasas poblacionales diferentes. Las subespecies del oeste están decreciendo más rápido,
Creo que el estudio es del 2019, si mal no me equivoco, si mal no recuerdo, eh, que menciona números muy específicos de cuántas aves se han perdido en Norteamérica. Cardelina pusila era una de las especies que más afectaciones ha sufrido. Y si lo ves desde el nivel subespecífico, hay algo ahí que puede ayudar, porque si de repente tú puedes demostrar con la evidencia que hay y completar la información que falta, entonces quiere decir que todo el tiempo hemos estado tomando cosas completamente distintas. Hemos estado generando estudios de tendencia poblacional, estudios de conservación y demás de manera equivocada, porque realmente no son no es la misma cosa. Vale la pena reexaminar las estrategias de conservación que estás tomando para cada una de estas subespecies. Y entonces vale la pena hacer esfuerzos distintos para cada una para conservarlas de manera adecuada, ¿no? Hace varios meses ya tocamos el tema de las categorías de amenaza y cómo se determina si una especie está en peligro de extinción o no. Y en aquel entonces también supimos que para ciertos casos también pueden incluirse como entidades amenazadas no solo especies, sino subespecies, como por ejemplo el playero rojizo del Pacífico, el Calidris canutus roselari. Y es que resulta que para algunas de estas entidades que concebimos como especies, como por ejemplo el playero rojizo o nuestro chivirín sabanero, sus poblaciones son tan extendidas, tan amplias a lo largo del globo, que a lo mejor no todas ellas están enfrentando los mismos riesgos. No todas ellas se están sobreponiendo de igual manera a las condiciones que los seres humanos hemos aplicado en sus ecosistemas. No todas ellas están pasando por lo mismo. Y por lo tanto, las medidas de conservación a tomar para tratar de proteger, por ejemplo, a Cistotorus platensis en los Andes, en Sudamérica, no necesariamente van a ser las mismas que las medidas que se pueden tomar para proteger a Cistotorus platensis en los pastizales tropicales del sur de México, porque no están enfrentando los mismos riesgos. Y por lo tanto, ¿será acaso que estas divisiones, estas subespecies, puedan ayudarnos como concepto a tomar mejores decisiones para conservar esas aves en distintos lugares del continente? ¿Será acaso esto posible? En muchos casos, para muchas subespecies, sus límites son un tanto nebulosos y difíciles de identificar. Para el caso de nuestro chivirín, para el caso de Quistotorus platensis jalapensis, por ejemplo, los límites de su distribución no están claros y sus diferencias en vocalización, en comportamiento y en ecología con otros miembros de ese linaje llamado Quistotorus platensis tampoco han sido bien estudiados. Y por ejemplo, para solventar este problema de la nebulosidad del concepto de subespecie, pero seguir teniendo estos pequeños fragmentos de una entidad más grande que corren destinos distintos y que requieren de acciones diferentes para su conservación, en tiempos relativamente recientes la biología ha acuñado términos distintos, alejados un poco ya de la taxonomía, solamente como la subespecie, y más acercados a la ecología y a la práctica, como pueden ser las llamadas unidades evolutivas significativas o otras cosas llamadas segmentos poblacionales, que nos sirven para conceptualizar esos grupos de individuos, esos linajes que están aún dentro del concepto más grande de la especie, pero que pueden ser manejados de una manera diferente y así tomar mejores decisiones para su conservación. De este modo, podemos manejar poblaciones o grupos con características específicas que están corriendo riesgos más o menos inmediatos diferentes a los que, por ejemplo, enfrentaría el grueso, el total de ese concepto que llamamos especie. Y hay que decir que muy probablemente, sin ese concepto previo, sin esa idea previa de subespecie que los naturalistas de los siglos pasados nos legaron, estos nuevos conceptos, más prácticos, más acercados a la ecología, tal vez no hubieran existido. Y sí, esto parece muy complejo, pero es que en biología no hay respuestas simples a preguntas complicadas. Y tal vez lo que más me ha movido a meterme en este lodazal
y platicarles sobre las subespecies es que estos linajes en pequeño muchas veces pasan desapercibidos. Quiero decir, es mucho más conocida la hermosa tucaneta esmeralda como especie, como todo, pero ¿quién le ha puesto atención alguna vez a Aulacorhynchus prasinus warneri, la subespecie conformada por las poblaciones aisladas en la Sierra de los Tuxtlas? Todos hemos visto a los pinzones mexicanos y hasta son comunes habitantes de nuestras ciudades. Pero ¿quién recuerda a Hemorus mexicanus mcgregori, una subespecie que se extinguió? Y finalmente, resulta que no hay país de Latinoamérica, literalmente no hay ninguno que no comparta con todos en su distribución alguna población de Quistotorus platensis. Es un ave que compartimos todos. Y sin embargo, ¿a quién parece importarle la pequeña y menguante subespecie Quistotorus platensis lucidus que solo vive en el centro de Costa Rica? ¿A quién parece importarle? ¿A quién parece importarle el pequeño y marrón Quistotorus platensis jalapensis que vive aquí, a orillas de una ciudad que ha ignorado su existencia y ha crecido sobre su hábitat a lo largo de incontables décadas? ¿A quién le importa el incierto destino de un pequeño pajarito café? Pues a mí me importa. Ustedes saben que aquí en este canal siempre intento hablar de esas aves pequeñas, desconocidas y olvidadas, que a pesar de ser descoloridas y tal vez no muy interesantes para los ojos de quienes pasan por aquí, creo que aún así vale la pena que sean nombradas y queridas, porque no podemos conservar lo que no conocemos y creo que no podemos conocer y cuidar aquello que no hemos aprendido a apreciar todavía. ¿Hace cuánto tiempo es que estos pequeños chivirines están aquí? ¿Cuánto hará que los individuos del linaje de Xistotorus platensis jalapensis se separaron de sus hermanos que aprendieron a vivir en las altas cumbres, o de sus hermanos del sur que se asentaron en los pastizales inundables del trópico? Tan solo imagina, miles de generaciones, cientos de pequeños chivirines cantando en la primavera de este lugar, desde antes incluso que el primer ser humano diera nombre a los cerros y a los ríos. Imagina cómo a lo largo de tantas generaciones, los chivirines de aquí se fueron haciendo parte de su ecosistema, interactuando con otros seres vivos, con seres vivos muy distintos a los que sus parientes del norte o del sur interactuaron también. Más allá de los nombres, las especies y las subespecies, que en última instancia son una etiqueta que nosotros los seres humanos construimos para tratar de entender la vida que nos rodea, comprender que estos linajes han existido de forma continua, creando interacciones con otros elementos del sitio en el que viven, haciendo parte de los complejos engranajes de su ecosistema particular, es algo francamente maravilloso. Y bueno, este ha sido el viaje a través de la historia de las subespecies. Un viaje un poco complejo, que comenzó con una simple etiqueta detrás del género y la especie de los nombres científicos y que ha terminado volviéndose algo mucho más complejo, mucho más integral tal vez. Espero que les haya gustado mucho este video, un poco diferente a los que suelo hacer, pero que me parecía completamente necesario, y es que yo quería darle voz a este pequeño pajarito de estas regiones que se llama Xistotorus platensis jalapensis en honor a la ciudad donde yo nací. Un agradecimiento a los miembros del canal, a los Patreons y a todos los seguidores que han hecho posible el ir creando estas historias tal vez cada vez más complejas. Espero que les haya gustado y cualquier cosa déjenmelo en los comentarios. También algo que me emociona mucho contarles, y no quiero dejar pasar este momento para decírselos, es que esta historia nos llevó por lugares sumamente extraños, al menos en cuanto a nomenclatura y demás. Resulta que mientras buscaba información sobre Xistotorus platensis jalapensis, la subespecie que vive aquí, me encontré con que la localidad tipo, el sitio en el cual se colectaron los individuos para describir esta subespecie, no se conocía con certeza. Así que me contacté con el Museo Americano de Historia Natural, que es donde los especímenes tipo estaban depositados, y les pregunté si tenían notas de campo del colector, que se llamaba Robert Dickerman y que pasó por esta región de Veracruz por allá de los años 60.
y resultó que sí tenían notas de campo. Y a partir de consultar las notas de campo de Robert Dickerman, de revisar cuáles eran los caminos que en aquel tiempo se usaban en la región, resulta que la muy probable localidad tipo de Cistotorus platensis jalapensis es este lugar en el que estamos.